A todos nos han metido la famosa regla de los tercios en la cabeza desde que cogimos la primera cámara. Coloca al sujeto en la intersección de la cuadrícula y tu foto funcionará. Pero la realidad es que si aplicas la regla de los tercios de manera automática, es muy probable que estés arruinando todas tus fotografías. La ciudad no es una cuadrícula perfecta, es un entorno dinámico, caótico y muy cambiante que no puede reducirse a la regla de los tercios. En el vídeo de hoy vamos a ver que la regla de los tercios no es suficiente por sí sola, que lo que de verdad necesitas entender no es una cuadrícula, sino el concepto de equilibrio visual. Además, te voy a dar otras 3 reglas que, uniéndolas a este concepto de equilibrio, van a llevar tu fotografía urbana al siguiente nivel. Antes de comenzar con este concepto de equilibrio visual, te voy a demostrar lo que te decía, que la regla de los tercios no funciona si no conoces lo que es esto del equilibrio. Fíjate en estas 3 fotografías que tomé durante mi primer viaje a Vietnam. En esta primera foto tenemos una mujer con su bicicleta vende fruta. Utilicé la regla de los tercios, coloqué a la mujer en el tercio derecho y sin embargo la fotografía no funciona. Si pasamos a esta otra fotografía tomada durante el mismo viaje, tenemos una composición absolutamente idéntica. La mujer colocada en el tercio derecho, con su bicicleta vendiendo sus flores y de nuevo la fotografía no funciona. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la regla de los tercios no funciona? Fijaros ahora en esta tercera foto, mismo viaje, posiblemente una calle muy cercana. De nuevo la misma composición, este hombre con su bici, con esta especie de uniforme militar antiguo, está colocado en el tercio derecho y esta vez sí que funciona la fotografía. ¿Cómo puede ser que utilizar la regla de los tercios de la misma manera en 3 situaciones diferentes no funcione en cada ocasión? Esto se debe a que las 2 primeras fotografías no están equilibradas, sin embargo la tercera sí lo está. Y lo está porque el hombre parece que vaya a circular hacia el lado izquierdo, creando una línea de movimiento que está equilibrando la escena. Esta línea de movimiento, que viene producida por lo que llamamos ley de movimiento, es similar también a la ley de la mirada, que os hablé de ella en otro vídeo. Básicamente lo que hace es crear una línea en la dirección del movimiento que lleva el objeto, la persona, y cuando la vemos tenemos la tendencia a seguirla con los ojos. Digamos que anticipamos el movimiento de esa escena y creamos una línea en dirección de este movimiento. Esta línea añade peso visual a la escena haciendo que se equilibre y de este modo la fotografía funciona y parece que la regla de los tercios funcione. Pero realmente funciona gracias a este equilibrio y no a la regla de los tercios, como os decía. Entonces, ¿qué es esto del equilibrio? El equilibrio es una forma de ordenar los elementos en nuestra fotografía. Tenemos que hacer composiciones que estén equilibradas. Para que nos entendamos, imaginaros que ponéis vuestra fotografía en horizontal, la cortáis por la mitad, hacéis un eje de simetría. Pues si vais colocando cositas encima de vuestra foto, la foto es como una balanza, se tiene que aguantar recta. Si se cae para aquí, estará torcida a la derecha. Si se cae para allá, estará desequilibrada hacia la izquierda. Entonces tenemos que distribuir los elementos siguiendo este equilibrio para que la balanza se mantenga siempre en medio. Cuando consigamos esto, tendremos una fotografía perfectamente equilibrada. Tengo 2 vídeos en el canal, en uno de ellos os hablo del concepto de peso visual, que básicamente en él pues te explico todo lo que influye en el peso que tiene cada elemento focal, y tengo otro dedicado concretamente al equilibrio por si quieres profundizar en estos temas. Yo te lo voy a demostrar aquí con algunos ejemplos para que veas cómo puedes aplicarlo en tu fotografía urbana. Fíjate, por ejemplo, en esta foto de Barcelona. Es una fotografía de un rincón que a mí me encanta, se llama el bar de La Cantonada, y como puedes ver es una fotografía preciosa, funciona muy bien. Pero esta fotografía no funcionaría si no fuera porque estoy aplicando el concepto de equilibrio. Fíjate que abajo a la derecha tenemos una pareja, está tomando algo, es lo que le da juego a la foto, pero esta fotografía está equilibrada. El peso de esta pareja que está abajo a la derecha se está equilibrando con el farol de arriba a la izquierda.
Si ese farol no estuviera aquí, la fotografía no funcionaría. Y si no te lo crees, fíjate en esta otra fotografía donde he borrado el farol con Photoshop. Como puedes ver, la fotografía no vale para nada, da la sensación de que está mal encuadrada, de que tendríamos que recortar y centrar la escena más en el bar, sin incluir esa zona del farol. Así que con esto puedes más o menos empezar a entender cómo funciona este concepto de equilibrio. Si pones una cosa en una zona de la foto, vas a tener que equilibrar en el otro lado. Yéndonos al ejemplo del movimiento, lo que os contaba con la fotografía de Vietnam, que sí que funcionaba. Fijaros en este ejemplo de manera muy rápida. Esta foto está tomada en Bangladesh. Tenéis un hombre que se dirige hacia la izquierda. Nuestro cerebro anticipa ese movimiento y crea una línea delante suyo. Esta línea equilibra el peso de la persona, por eso el hombre está un poquito a la derecha de la foto, porque hay una especie de peso ficticio que está creando en el otro lado la línea de movimiento. Y si no te lo crees, fíjate en lo que ocurre cuando yo giro con Photoshop a esta persona y la hago irse hacia el otro lado. Como puedes ver, la fotografía no funciona porque esta vez el peso del hombre y el peso de la línea quedan los dos en el mismo lado de la foto, haciendo que la fotografía se caiga hacia la derecha. Pues ahora que más o menos tienes claros los conceptos de equilibrio, vamos a ver algunos ejemplos de mis composiciones donde yo utilizo el equilibrio. Vas a ver que las fotografías urbanas funcionan muy bien y además tenemos muchísimos elementos en ellas que nos van a permitir equilibrar las fotografías. Fijaros, en esta primera foto tenemos un sacerdote, un cura, en una famosa calle de Barcelona, es la calle del Bisbe, al fondo podéis ver el puente. Si os fijáis, esta foto es preciosa y no solo por la luz, funciona muy bien porque el hombre está mirando hacia la derecha y además tenemos un farol que está justamente equilibrando el peso del sacerdote. Si el farol de arriba a la derecha no estuviera allí, la fotografía no funcionaría tan bien. Vamos a ver una composición aparentemente muy diferente, pero que sigue el mismo principio. Fijaros en esta fotografía de Venecia, está tomada en mi último viaje. Tenéis un vídeo donde os cuento cómo me preparé este viaje, si os apetece verlo. También os cuento en videoblog todo el proceso, pero fijaros en algo. Yo fotografié desde el puente de la Academia este gondolero. Este gondolero quedaría muy vacío, entonces yo lo que hice, si os fijáis, es compensar el peso del gondolero poniendo arriba a la derecha la famosa iglesia de Santa María de la Salute. Si cortarais por la mitad la foto, tendríais que aquí arriba a la derecha está la iglesia y aquí abajo está justamente el gondolero. Si os fijáis, no hace falta cumplir la regla de los tercios, lo que hace falta es que los elementos estén perfectamente equilibrados. Si yo hubiera puesto Santa María de la Salud en el tercio derecho y el gondolero en el tercio izquierdo, la fotografía funcionaría exactamente igual de bien, porque el detalle es que estén equilibrados. Si yo los acercara, seguiría funcionando. Vamos a llevar este mismo ejemplo un poquito más al extremo. Fijaros ahora en esta fotografía, está tomada hacia el otro lado del canal y aquí tenemos el gondolero muy abajo a la izquierda y como veis parecería que nos hemos vuelto a cargar la regla de los tercios, pero si nos vamos arriba a la derecha tenemos las dos torrecitas del edificio que precisamente lo que están haciendo de nuevo es compensar el peso del gondolero, haciendo que la foto funcione de maravilla. Un ejemplo bastante similar es este otro tomado en el puente de Rialto, donde si os fijáis he vuelto a aplicar el mismo principio. Tenemos la góndola abajo a la izquierda y arriba a la derecha el peso de la góndola se está compensando con el campanario. Y de nuevo, la regla de los tercios no la estoy utilizando, estamos utilizando estas variaciones. Pero vamos a ver algunos ejemplos más ya jugando con personas. Fijaros de nuevo en esta foto de Venecia, tenemos un gondolero que está entrando a dejar la góndola. Os preguntaréis por qué funciona tan bien. Pues la realidad, aparte de que la luz es muy chula, es que el peso del gondolero se está compensando con la farola. Si no estuviera la farola, si os fijáis, justo la farola está en la posición exacta para compensar el peso del gondolero. Lo mismo ocurre con esta última fotografía, donde tenemos dos gondoleros que están ahí descansando, están leyendo o mirando el móvil y si os fijáis están colocados abajo a la derecha en el tercio inferior derecho y lo que he hecho es compensar la fotografía con el uso de
esta sombrilla. Si esta sombrilla no estuviera aquí, estaríamos aplicando la regla de los tercios y ocurriría lo mismo que en las primeras fotos de Vietnam, no estaría equilibrada. Sin embargo, al colocar en el tercio opuesto la sombrilla, la fotografía funciona de maravilla. Pero vamos ahora con una regla más que nos va a permitir todavía mejorar un poquito más nuestra fotografía urbana, y es el uso de las líneas de lectura. Hemos hablado de las líneas de movimiento, también tenemos las líneas de lectura. Estas líneas son líneas que de verdad se ven en la fotografía y la ciudad está llena de este tipo de líneas. Tenemos las calles, tenemos las líneas que forman las aceras, las líneas que forman los balcones. En fin, la arquitectura básicamente está llena de líneas y lo que tenemos que hacer es aprovecharlas a nuestro favor. ¿Y cómo podemos aprovechar una línea? Pues lo que hacemos es utilizarlas para dirigir la mirada del espectador hacia nuestro elemento focal, hacia nuestro protagonista. Y esto es muy sencillo. Vamos a fijarnos la próxima vez que hagamos una foto en dónde están estas líneas y vamos a intentar hacer que las líneas vayan hacia nuestro protagonista. Y si podemos hacer que estas líneas salgan de las diagonales, la foto va a ser todavía más bonita. Fijaros en este ejemplo bastante sencillo. Tenemos una fotografía tomada, si no me equivoco, en el Raval de Barcelona. Fijaros que yo he cogido las dos líneas que forman los edificios con la calle y las he colocado estratégicamente en las esquinas. Es una foto sencilla, solo tiene un poco de luz, no hay protagonista, pero el hecho de que las líneas salgan de las esquinas hace que la fotografía funcione bastante bien. Vamos ahora con un ejemplo un poquito más elaborado. Tenemos esta foto del Paseo Colón. Si os fijáis, de nuevo he cogido las líneas de la calle y las he colocado perfectamente en las diagonales y además estoy utilizando la línea del carril central. Y las tres líneas básicamente nos están llevando hacia la estatua de Colón, que es el protagonista. De esta forma, cuando vemos la fotografía, nuestra mirada sigue las líneas hasta llegar a la estatua de Colón. Un ejemplo parecido es esta fotografía que tenemos aquí del Museo Nacional de Arte de Cataluña con la Fuente Mágica de Montjuïc. Yo no he hecho la fotografía de cualquier manera, sino que he aprovechado primero la simetría del edificio y después las líneas de los carriles para dirigir la mirada hacia el protagonista, que es esta espectacular fuente. Pero no siempre tienen que ser líneas rectas, las líneas curvas también funcionan. Y si no, fijaros en esta fotografía también tomada en Barcelona. Es otra de mis fotos de BCN Mágica donde saco la Casa de las Punxes. Fijaros que en este caso lo que he hecho es cruzar el paso de peatones para aprovechar este carril en curva que dirige nuestra mirada de una forma muy estética hacia la casa. De nuevo, he intentado que las líneas salgan de las diagonales para conseguir este efecto de que nuestra mirada se vaya desplazando por la fotografía y con esto conseguimos que la mirada del espectador viaje por dentro de la foto en el orden que nosotros queramos. También podemos utilizar otro tipo de líneas como en este caso, fijaros, esta línea diagonal es una fotografía del Hotel Vela, sale el sol a la izquierda al amanecer y he cogido la línea de este paseo, la línea que forma el césped, para dirigir un poco la mirada hacia la derecha y nos va llevando hacia el Hotel Vela. Una composición bastante parecida puede ser esta otra que he hecho en el Parque de la Ciudadela, donde aprovecho la línea de la barandilla saliendo otra vez desde la esquina para dirigirnos poco a poco hacia la fuente. Con esto ya tenéis bastantes ideas de cómo podéis utilizar las líneas, pero todavía hay más. Por ejemplo, fijaros en esta otra, pues me he agachado bastante hasta el suelo y he aprovechado las líneas que formaban los adoquines para llevarnos hacia el bar, que con la luz y el reflejo en el agua de la lluvia pues daba un efecto muy chulo. Y como os decía al principio, las líneas son muy interesantes para guiar la mirada y la podemos utilizar para guiar al protagonista. Y en una ciudad los protagonistas, los monumentos funcionan muy bien, pero lo que da vida a las ciudades son las personas, que va a ser el siguiente punto del que vamos a hablar. Y aquí, si os fijáis, podemos ver en esta fotografía, por ejemplo, hay una persona caminando, pues yo he creado una línea con
con los palos estos, no sé cómo se llaman, los pivotes que hay aquí, y si os fijáis hacen una línea que nos lleva hacia la persona y esto pues guía nuestra mirada y hace que la foto funcione bastante bien. Otro ejemplo, ya si empezamos a juntar todas las reglas que hemos visto hasta ahora, es esta foto de Venecia. Fijaros que hay un hombre a la izquierda, está mirando hacia la derecha, por eso la fotografía se siente más o menos equilibrada. Fijaros cómo he aprovechado la barandilla para salir desde la diagonal y que dirija la mirada del espectador hacia la persona. Las líneas nos llevan hacia el gondolero. Pero además, como os decía, la foto tendría algo que no funcionaría. ¿Por qué funciona? Porque he incluido la ventana arriba a la derecha. Esta ventana está equilibrando el peso del gondolero, que de otro modo quedaría bastante descompensado dándonos una foto con todo un trozo vacío que no aportaría gran cosa. Y hablando de gondoleros y de la mujer, aquí llegamos al tercer punto del vídeo, que es añadirle factor humano. Cuando hagáis fotografía urbana, añadir personas siempre va a dar muchísimo juego, vamos a aportar narrativa, vamos a contar historias, porque si no, fotografías de monumentos hay infinitas y nuestra foto va a ser una foto más. El hecho de añadir personas va a hacer no solo que nuestra foto no sea la postal típica, sino que le va a añadir cierto dinamismo a nuestro cerebro. Le gustan las personas, nosotros somos personas, con lo cual a la que vemos una persona en la imagen nuestra atención se va directamente hacia la persona, vamos a querer saber qué está haciendo, vamos a ver qué hace y después vamos a acabar mirando el resto de la fotografía. Y con esto, si lo juntamos con todo esto que hemos estado hablando de las líneas, pues podemos hacer unas cosas muy guays cuando hagamos fotografía urbana. Fijaros, por ejemplo, en esta primera foto de la Sagrada Familia. Tenemos una foto de la Sagrada Familia, pero que no parece directamente una foto de la Sagrada Familia. He jugado con un carril bici, he jugado con esas líneas. ¿Y a dónde nos llevan las líneas? Las líneas nos llevan hacia un ciclista. Y después de mirar ese ciclista, ese factor humano del que os estaba hablando, nuestra vista se va a la Sagrada Familia. De modo que acabamos de crear un orden de lectura. Hemos hecho que el espectador primero mire las líneas, luego al ciclista y luego a la Sagrada Familia. Y esto hace que tengamos una foto que funciona de maravilla, que muestra la Sagrada Familia, pero de una forma un poquito diferente. Algo parecido ocurre con esta foto de la Casa Batlló, donde he añadido un ciclista. Es una foto que está hecha en Sant Jordi, por eso están las rosas. Y me pareció bastante gracioso añadir el factor humano con este ciclista, va con un bicing. Y funciona muy bien porque el bicing es algo característico de Barcelona. Y no solo eso, sino que son todas las bicis del bicing de color rojo, lo cual funcionaba muy bien con las rosas de la fachada. Pero fijaros en el pequeño detalle que las líneas diagonales, si nos vamos abajo, el paso de peatones, bueno, el paso de peatones este del ciclista sale justo desde la diagonal y también arriba a la derecha hemos cortado las líneas saliendo de las diagonales. Esto hace que la composición fluya de una manera mucho más atractiva y que la fotografía funcione muy bien. Además, si os fijáis, el peso de la Casa Batlló arriba a la derecha está compensado con el ciclista. Estamos uniendo de nuevo aquí todas estas reglas, estamos aprovechando el equilibrio, las líneas y el factor humano. Y como os decía, el hecho de añadir factor humano va a hacer que contemos historias. Y esto os lo quería mostrar con un ejemplo de una fotografía urbana tomada en Tailandia, en Bangkok, donde tenemos este famoso templo, ahora no recuerdo el nombre. Fijaros en la pasada de cielo, lo bien que contrastaba el color amarillo del templo, pero no deja de ser más que una foto bonita del templo. Mogollón de gente habrá hecho una foto parecida, tal vez la habrá editado peor o mejor, pero todas cuentan lo mismo. Entonces fijaros qué ocurre si añadimos factor humano a esta escena. Si abrimos un poco más el diafragma, nos daremos cuenta de que, perdón, el angular, nos daremos cuenta de que tenemos a cientos de personas haciendo la misma foto, todos observando la misma puesta de sol. Pues en este caso, incluirlos a ellos nos está permitiendo contar esa historia de que este es un mirador que tiene mucho éxito, de que es un sitio donde la gente va a ver la puesta de sol y nos permite contar esta parte. Pero fijaros que si cogemos un teleobjetivo y centramos la mirada un poquito más en una sola persona, podemos hacer este retrato de esta mujer que está observando el templo y ya tenemos algo más interesante. Tenemos aquí una chica
Parece asiática, bastante probable teniendo en cuenta que estamos en Tailandia, y la vemos observando el templo en la puesta de sol. Pero podemos jugar un poquito más. Por ejemplo, aquí tenemos otra chica que está mirando a una cámara y podemos contar esa historia, ¿no? La gente viene aquí a hacerse las fotitos de postureo con el templo detrás porque es una zona, la verdad, como veis, bastante fotogénica. O por ejemplo, esta última foto donde yo lo que he hecho es aprovechar pues toda esta gente que estaba haciendo fotos y hacerle una foto al teléfono para jugar con ese desenfoque y contar la misma historia desde otra perspectiva. Y por último tenemos la última regla que va a llevar nuestras fotos urbanas al siguiente nivel, que es el framing o el crear marcos naturales, como también se llama, que sirve para cerrar la atención del espectador en lo que nosotros queremos. Pero además de cerrar la atención del espectador en lo que nosotros estamos fotografiando, lo que nos va a permitir es hacer fotografías urbanas, fotografías de monumentos de manera mucho más originales, y también nos va a permitir añadir capas de profundidad. Y esto va a hacer que nuestra fotografía se diferencie de la típica foto de turista. Si además compaginamos estas reglas de nuevo y unimos el factor humano con el marco natural, pues ya vamos a conseguir unas fotografías súper interesantes, súper dinámicas, como son las que os voy a mostrar ahora. Fijaros, en este primer ejemplo estamos en, creo que se llama la iglesia de San Ambrogio en Milán. Pues yo podía hacer una fotografía estándar de la iglesia, pero sin embargo decidí añadir el arco que pues le da ese toque. Si os fijáis, también están las líneas que nos llevan hacia la iglesia, y con esto hemos jugado pues un poquito combinando tres de estas reglas que yo os mencionaba. Por ejemplo, también podemos utilizar el framing de una manera diferente. Aquí no es un marco 100%, pero fijaros que he añadido a la izquierda, en esta foto de Venecia, he añadido un trozo del edificio desenfocado que lo que hace es cerrar la fotografía por la izquierda. Digamos que nuestra foto queda más reducida. Y si os dais cuenta, aparte de añadir profundidad, lo que aplica luego en el trocito de la derecha que nos queda son las mismas reglas de antes. Tenemos la regla del equilibrio, pero daros cuenta que el trozo de la izquierda es como si hubiera desaparecido, en el sentido de que el equilibrio se aplica solo al trocito que ha quedado enmarcado. Los gondoleros abajo compensados con el peso del campanario. Y vamos ahora a lo que os decía, unamos este factor humano con el framing, utilicemos todas las reglas cuando podamos. Fijaros en esta fotografía de Venecia, he utilizado, esto es la barandilla de un puente, estamos entre una columna y la otra, hemos colocado a un gondolero abajo a la derecha, detrás a la izquierda está el campanario. Fijaros qué interesante se vuelve la foto gracias a este marco que está centrando toda nuestra atención allí, y qué interesante se vuelve este conjunto de la iglesia detrás con el gondolero. La mayoría de gente habría hecho una foto o del gondolero o una foto de el monasterio, ahora no recuerdo cómo se llama la iglesia que hay detrás, y sería bastante aburrido. En cambio, al combinarlos entre sí, se vuelve una foto muy interesante. Aprovechamos el peso de la iglesia, del campanario, con el peso del gondolero, equilibramos la foto y además le hemos añadido el framing. Algo parecido es lo que he hecho en esta foto de Copenhague. Fijaros, tenemos el famoso canal de Nyhavn y lo que he hecho es entrar en la Biblioteca Nacional. Tiene una puerta súper interesante y en lugar de hacer la foto simplemente a través de la puerta, me he esperado a que pase un ciclista para darle este toque. Es una ciudad en la que se va muchísimo en bici y fijaros qué maravilla de encuadre. La atención se centra en la persona gracias a este arco y a su vez estamos mostrando Nyhavn. Otro ejemplo, aunque la luz no es muy buena, pero sirve un poquito para ver cómo podemos también unir estas reglas, es esta fotografía tomada en Milán, de la gran puerta esta de Milán, donde la he utilizado para hacer un framing del castillo, que lo tenemos al fondo. Si os fijáis, además de enmarcar el castillo dentro de la puerta, he aprovechado las líneas de lectura para llevar la atención del espectador justo hacia la puerta y hacia ese castillo.
y si queremos añadirle un factor humano, bueno, en este caso no es humano al 100%, pero de actividad, de vida de la ciudad, pues podemos esperar un poco y hacer como en esta segunda fotografía, que es incluir el tranvía. Como veis, utilizar todas estas reglas va a mejorar muchísimo vuestra fotografía. Así que de ahora en adelante, cuando hagáis una foto de ciudad, tener en cuenta esto: equilibrar siempre los pesos visuales de vuestros elementos compositivos, añadid personas porque le va a dar mucha gracia, dirigid la atención hacia vuestros protagonistas utilizando las líneas o utilizando el framing, y con ello conseguiréis saliros de la clásica postal y empezar a hacer unas fotografías realmente espectaculares. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado, de qué más os gustaría que habláramos en los siguientes, y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.